Charne, este tema y otros de la contingencia, ya estamos en contacto, lo vemos en pantalla, al senador por el Partido Socialista, Carlos Montes. Senador, bienvenido a Canal 24 Horas, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo está, Andrés? ¿Qué dice usted? Senador, ¿cómo ve esta discusión? Lo conversamos hartas veces en diferentes instancias, el primer retiro del 10%. ¿Cuál es su opinión, usted que ha seguido los temas económicos por décadas en el Congreso? ¿Cómo ve este segundo retiro? Mire, yo creo que hay que ubicarlo en la coyuntura porque si no es incomprensible. Y la coyuntura tiene que ver con que hay muchas familias con muchas necesidades, porque sigue la pandemia fuerte, el nivel de actividad ha afectado mucho el empleo, estamos con muchas personas desempleadas. En otra época el desempleo hubiera provocado problemas sociales mucho mayores. Ha habido cierta contención a partir de los aportes del Estado que han sido bajos y especialmente del primer 10%. Entonces, frente a esto, en la medida que la Cámara de Diputados ha llegado a la conclusión de que no hay alternativa por parte del gobierno, pone al Senado una situación muy compleja. Porque si bien entendemos las distorsiones que provoca esto, las distorsiones que provoca en un sistema de seguridad social, la verdad que vemos que las familias necesitan hoy día, están con problemas serios. Hoy día hasta los pequeños empresarios que les van a cobrar la primera cuota del Fondo de Garantía a la pequeña empresa, que tienen deuda de impuestos. O sea, hay una situación de crisis social real. Y frente a esa crisis social, cuando la alternativa que aparece es nuevamente un 10%, que no va a favorecer a todas las personas en la misma manera que la anterior, por las razones que sabemos que hay personas que se le agotaron los fondos, bueno, yo creo que no se puede analizar en abstracto. Senador, hay que analizarla en la coyuntura concreta. Sí, dentro de la coyuntura, el Ministerio de Hacienda ha presentado una serie de números respecto a lo que significaría este segundo retiro. Obviamente fueron datos que está dentro de la polémica, la discusión de cómo se extrajeron esos datos a través de la Superintendencia de Pensiones, pero ese es otro tema. Quiero profundizar en los números que entregó el Ministerio de Hacienda. Señalaban el 47% del dinero de este segundo retiro irá al quintil más rico y un 5% al quintil más pobre. ¿No es necesario aquí, más que en el primer retiro, focalizar quienes podrían retirar este monto? Bueno, eso lo está evaluando la Cámara de Diputados, tiene pro y contra. Cuando se habla del 10% más rico, esto también hay que verlo con mucho detalle, porque aquí... Habla de quintil, el 20% más rico, pero igual es el... ¿El 20% dijo? Sí, el quintil, sí, yo le dije el quintil más rico. Bueno, es que lo entendí, es otra cosa. Bueno, mire, respecto al quintil, el 20%, el ingreso en este país, la concentración de ingresos entre el 5 y el 1% más rico. El resto, las diferencias no son especialmente significativas. Por lo tanto, hay personas que están dentro de ese grupo que requieren recursos también. O sea, y que tienen deuda y que están sin empleo, que tienen distintas condiciones. Por lo tanto, yo creo que ese tipo de argumentos no asumen el problema real, que el problema real es que hay gente desempleada, familias que tienen dificultades para sostenerse y se requiere una respuesta pública, y el 10% en la primera ocasión resultó una solución efectiva para muchas familias y mucha gente espera que nuevamente eso opere. No me gustan en general los argumentos de la primera discusión ni ahora de parte del Ministerio de Hacienda, porque no son realmente respuestas a los problemas reales. ¿No son fiables o no son respuestas los números? Es que si parte diciendo casi todos estos recursos favorecen al 20% más rico, debería pensar cuál es la situación de ese 20%, porque no podemos confundir el 1%, donde está la concentración principal de ingresos en este país, o el 5%, que hay otro, del resto. Pero senador, por ejemplo, en otros números, aquí había un dato que también, estos son datos del Ministerio de Hacienda, no son datos de uno ni nada, pero aquí otro dato decían, 2 de cada 3 pesos del primer retiro fueron a personas que no vieron disminuidos sus ingresos. Mire, está bien, eso normalmente ese tipo de análisis pueden ser muy parciales, porque usted, por ejemplo, usted puede mantener su ingreso, pero su esposa perderlo. Usted puede mantener su ingreso, pero su padre o su madre estar enfermo y haber perdido el ingreso. O sea, esto, una visión parcial de esto lleva también a hacer menos creíbles esos datos. Yo quisiera que el gobierno tuviera un análisis realmente dónde están los sectores que el Estado no le ha apoyado o ha apoyado menos lo que debía, y hay serios problemas. Hoy día estuvimos en discusión sobre esto y la verdad que no ha terminado todavía un estudio que le permita decir dónde están los problemas efectivos.
Entonces, esto no es solo un modelo óptimo de cómo construimos la seguridad social, porque sin lugar a dudas eso se ve afectado con estos retiros. Además, con una visión futura que ante cualquier problema las personas van a pedir retirar. Pero esto es producto de un vacío, de una falta de respuestas consistentes y sin asumir la realidad. Si hay 1.600.000, 800.000 personas sin trabajo, Andrés. Esa es la situación. En otra época de nuestra historia, con ese nivel de desempleo, estaríamos con una crisis social mucho más fuerte que la que hay en este momento. Pero hay una crisis social. Senador, también dentro uno va revisando los números con este segundo, con el primer retiro. Hay varios números que van llamando la atención. Usted, un poco recojo lo de su opinión de que le hace sentido este segundo retiro, tal como fue el primero. ¿Usted cree que en el Senado se va a ver con buena cara? Porque al parecer, de acuerdo a lo que uno puede recoger del gobierno, como no hay una propuesta, como hubo para el primer retiro, como fue el bono clase media, aquí no hay nada. El gobierno como que uno tiende a entender que está dando este tema por perdido. ¿En el Senado va a avanzar? ¿Usted lo ve? ¿Cómo lo ve? Mire, yo creo que es muy difícil que el Senado vote en contra de lo que apruebe la Cámara de Diputados si no hay una solución efectiva por parte del Ejecutivo. Es muy difícil porque la vida demostró que muchos de los análisis del gobierno, de algunos economistas, no se corresponden a la realidad. De hecho, esto también tiene un impacto en demanda agregada. Esto genera demanda y por lo tanto mueve a otras partes de la economía. Puede llegar incluso un impulso al sector de la pequeña empresa, puede generar otros puestos de trabajo. En fin, hay un conjunto de otros efectos que muchas veces todos estos análisis no toman en cuenta. ¿Y por qué? Porque están mirando desde un punto de vista que es muy real, que es el punto de vista de las jubilaciones, de las pensiones. Que esto disminuyendo el sistema que tenemos, que es un sistema de ahorro individual, en la medida que las personas retiran su plata, la verdad es que después va a requerir respuesta. Sí. Y el ministro hoy día estuvo con todo este asunto de pedir los datos a la superintendencia. ¿Cómo es usted esa polémica? No, mire, al final el ministro lo dice, yo quiero llegar a saber cuántas personas van a recurrir a la pensión básica solidaria, lo que le va a costar al Estado eso, y cuántas personas, y quiénes han sido los realmente beneficiados con esto. Mire, yo también, son discusiones que no apuntan al punto central de la realidad, de las necesidades, y que está bien, yo creo que son análisis que hay que tener presente, pero nos resuelven el problema de las familias que hoy día tienen problemas para sobrevivir. También hay sectores de oposición que ya recurrieron al Consejo de la Transparencia están empezando incluso una acusación contra el ministro, porque aquí también el problema no solamente en quien solicita la información, también, senadores, quien la entrega, que es la super de pensiones, porque muchas veces en pedir no hay engaño, pero también hay un tema de quien entrega la información, porque aquí no solamente se está pidiendo el RUT y el monto, eso ya es información personal, no es que se esté pidiendo, no es información estadística. Efectivamente, ese es el problema que hay acá, porque si fuera información anónima, sin conocer las particularidades de las personas, para ver las tendencias generales, en fin, pero pidieron con RUT, y al pedir con identidad se genera una discusión sobre la protección de los datos personales, que estamos en otra ley, en que el Ejecutivo ha dicho que apoya sobre ese tema. Y además yo lo encuentro un poco oportuno hacer esto, y no conversar con los demás, no. Y yo creo que hay un tema claramente de conducción, de dirección política, que lleva a tomar medidas sin pensar en el conjunto de lo que se está viviendo. Pero, senador, ¿y el rol del órgano regulador, que es la super de pensiones? No, sí, ¿A quién se le pide la información al final? No, la super de pensiones no va a entregar esta información, salvo que ahora en la tarde le haya dicho que sí, pero hasta el momento no está claro que la vaya a entregar. Está en un debate, se ha planteado la Contraloría, se ha planteado el Consejo de la Transparencia, veremos qué pasa, porque esto puede terminar efectivamente en otras cuestiones más complejas. Entonces, yo todavía no lo doy por hecho que le pasen los recursos. Además, si el Ministerio de Hacienda dice, yo quiero estos datos por 15 días y después los borro, uno dice, ¿por qué no le piden a la super que haga este análisis? ¿Por qué tiene que es la que maneja los datos, que haga un análisis de esto? Entonces uno no de repente se sobredimensiona las facultades y las capacidades que tiene el Ministerio de Hacienda. Hay que mirarlo como lo que es. Y en una coyuntura tan difícil como la que estamos viviendo, en un momento difícil del país. La gente que a mí me ha tocado ver en el día de hoy siente esto como una agresión, siente esto como una venganza en el fondo por haberlo pedido los anteriores. Entonces esto no está ni siquiera con una comprensión más amplia. O sea, hoy día justamente, senador, el ministro Briones en el pleno centro de Santiago fue bien criticado por la gente, le gritaron hartas cosas, tuvo un circular bastante complicado por el centro de Santiago, algo que por lo menos al ministro Briones no lo veíamos hace tiempo, como que el tono por lo menos de esas personas cambió.
Sí, es muy complejo en una situación de crisis económica ser ministro de Hacienda. Yo quiero decir eso porque no solo es por los errores que se han cometido, también por el conjunto de lo que se está viviendo. También hay que tenerlo en... Pero yo creo que hay que asumir la realidad. O sea, el Ministerio de Hacienda tiene que asumirla. Y eso fue la discusión que estamos teniendo ahora a propósito del presupuesto para el año 2021 y cómo va a terminar el año 2020, porque hay muchas cosas que todavía no logramos despejar plenamente. ¿Cómo ve usted la discusión de presupuesto? Un presupuesto, obviamente, para un año muy particular, en que hemos visto varias partidas que se han ido cortando, se ha focalizado sobre todo en tema del empleo. ¿Cómo ve usted la discusión? Andrés, yo creo que es muy importante que la ciudadanía sepa que estamos preocupados de la reactivación, estamos preocupados de que el contagio no siga, no venga un rebrote, y para eso se requiere un conjunto de medidas para evitar el rebrote, que haya más protección y mejor protección social, mejor focalizada, mejor planteada, que las pymes tengan apoyo real. Bueno, y que haya inversión pública que genere puestos de trabajo y que realmente funcionen, porque a veces hay recursos de inversión y no se llevan adelante como corresponde. Bueno, en este contexto vemos que este presupuesto le falta mucho afiatamiento, le falta precisarse, porque son hartos recursos. Si no es verdad que este es un presupuesto de restricción, o sea, un presupuesto que repite lo del año anterior y lo aumenta con el fondo COVID, con el fondo transitorio este. Entonces tenemos más que el año anterior, tenemos una cantidad de recursos adicionales. Entonces, el problema es el enfoque que tiene esto. Y nosotros tenemos muchas dudas de cómo se a qué se orientan. En muchos países el tema de la ciencia se apuntala, porque se empieza a buscar nuevas formas de recuperar la actividad, el crecimiento. Cultura es también una parte importante de la recuperación de una ciudad, de un país. O sea, la actividad cultural, el espíritu, tiene mucho que ver con el daño provocado por la pandemia, por el encierro, por todo. Y se asume eso, la pyme genera más empleo que nada y prácticamente no hay medidas respecto a las pymes. Por eso es que estamos discutiendo, y como el gobierno inicialmente creyó que iba a imponerlo, la oposición dijo, bueno, no vamos a aprobar el Tesoro Público. No aprobamos y ahí se generó un conflicto, y ese conflicto, inicialmente el gobierno dijo, no hablo con nadie si no retiran esa decisión. Y la oposición le dijo, mire ministro, si esto es una decisión soberana de la Comisión Mixta de Presupuesto en el Parlamento, entonces por lo tanto, si usted quiere conversar, paremos el tratamiento del presupuesto, vamos a conversar y veamos las soluciones reales, los problemas concretos que están en el presupuesto. Eso lo empezamos hoy día en la mañana. Tuvimos bastante rato, nos volvemos a reunir hoy día a las 8 de la noche para ver las soluciones que se llegan en cada uno de los temas donde hay debate, donde hay diferencias. Entonces esto supone un gobierno con más humildad, con más respeto para los que piensan distinto, porque además nos trataron bastante mal y eso generó un clima bastante malo por parte del director de presupuesto y también del ministro de Hacienda. No fue buena la forma en que se expresaron respecto a las diferencias. Senador Carlos Monte, le agradecemos esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés. Yo creo que es muy importante esto que hacen ustedes, tratar de explicar esto, porque el gobierno tiene mucho tiempo para explicar todas estas cosas y la oposición no dispone de cómo, por qué y qué pretende. Nosotros queremos que las reservas de Chile, que ahora se van a destinar, se usen bien. Porque estos son los ahorros que tenemos, los ahorros en recursos, los ahorros en capacidad de crédito. Si eso no lo usamos bien, es una irresponsabilidad nuestra. Por eso queremos discutirlo y verlo. Y en general la orientación del gobierno nos parece insatisfactoria. Senador, muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias a usted, Andrés. 5 de la tarde con 50.